Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Teresa Fulgueral y como siempre les digo, una vez más con ustedes, trayéndoles algo que pasó por mis manos, ya sea en libros, revistas o redes sociales, y me pareció importante poder compartirlo, ya que trae siempre algún mensaje que nos pueda favorecer en algo, resonar en algo. Así que bueno, con la ayuda, la autoayuda, el autoconocimiento, todo eso que vamos viendo en el canal que nos hace una vida un poco mejor, el conocerse hace que, vivamos mejor, nos comprendamos el entorno en el que estamos, así que todo esto nos ayuda y mucho. En este caso es un artículo del despertar de la conciencia que me llegó por Instagram. Muchas veces estas cosas nosotros las vamos pasando con el dedito, pero no nos detenemos a ver lo que dice adentro. Entonces a mí sí me gusta abrir y ver qué es lo que dice, y eso es lo que me gustó. Entonces, es chiquito, es muy chiquito, pero dice mucho, nos deja mucho. Quiero que vean, a ver, y compartamos esto y al final ver qué podemos sacar de esta reflexión. Dice, desde el miedo y desde el amor. Dice, desde el miedo juzgo, controlo, mezquino y maldigo. Desde el amor acepto, fluyo, comparto y disfruto. Desde el miedo pienso, analizo y comparo. Desde el amor vivo el ahora, abrazo y recibo. Desde el miedo critico, opino, cargo y retengo. Desde el amor empatizo, ayudo y suelto. Desde el miedo limito, individualizo, separo y complico. Desde el amor, expresando, uno contribuye y siento. Expresando, uno contribuyo y siento. Desde el miedo, odio, peleo, grito y huyo. Desde el amor, comprendo, sano, canto y observo. Desde el miedo, insisto, pregunto y sobrevivo. Desde el amor, respeto, sueño y respiro. Desde el miedo, muero. Desde el amor, renazco. Bueno, es chiquito, como les dije, pero para mí tiene mucho sentido el haberlo leído, el haber podido comparar, y los convido también a ustedes a comparar cuando siento miedo o cuando siento amor. ¿Cuánto más puedo vivir en una tranquilidad, sentirme bien, abrazado, querido, no sé, soñando, como dice, no sé, contribuyendo al mundo, ayudando, empatizando, un montón de cosas que me hacen sentirme bien? Mientras que en el miedo hago cosas como criticar, opinar algo que no nos corresponde opinar, retengo cosas quizás dentro mío que no las debo retener para sentirme bien, pregunto, insisto, o sea, hago cosas quizás que no debo hacer, preguntar, tener conversaciones que no debo tener. En cambio, de la otra manera, sintiendo amor, hasta en el silencio uno puede sentirse bien, puede adentrarse en uno mismo y ver qué sentimientos tiene hacia una cosa u otra, hacia una persona u otra, y tratar de verlo desde otra manera, no juzgarlo, o no prejuzgar, que a veces eso es lo que nos lleva a malos entendidos, no el prejuzgar.
Y ahí, bueno, preguntar, la comunicación, lo que vamos viendo en el canal, preguntar, comunicarse, no dejar las cosas por las suposiciones, decir, yo interpreté esto, ¿está bien? ¿Es así como vos me lo quisiste decir? Eso sí, digo, quizás esa es una manera de evitar peleas, evitar malos entendidos que son tan dañinos para uno. Así que bueno, yo espero que les haya servido. Es chiquitito, pero creo que es como concentrado, algo que nos sirve mucho. Espero que les ayude a reflexionar. Espero sus comentarios, que se suscriban al canal. Me hacen mucha falta para crecer, para que estos videos lleguen a más personas, que puedan comentar cosas que les pasa o cómo se sienten con a estas cosas que yo les vengo trayendo semana a semana. Les recalco que por ahora vamos una vez por semana, como siempre. Mi compromiso es ese, pero si se me acumula material, porque a veces tengo muchas cosas que se me acumulan, ya les hago 2 videos semanales o a veces hasta 3. No quiero aburrirles, pero sí no quiero tampoco que se me pasen esas cosas que tienen ese sentido tan humano y que nos hagan sentir bien. Les mando un beso enorme, agradecerles a quien haya llegado hasta acá y les mando todas mis buenas vibras, que pasen muy bien, los quiero mucho a todos y gracias por estar acá. Chao.